3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. ¿Qué creen ustedes del dolor? ¿Por qué nos duele? ¿De qué les habla el dolor cuando les duele? ¿No les parece que es una suerte de voz que nos dice algo y a la que pocas veces comprendemos por causa del dolor mismo? Cuando a uno le duele, la vida se encoge en el dolor. No hay más allá ni más acá por fuera del dolor mismo, y uno no quiere otra cosa que librarse de él. Y mientras está en él, mientras todo nuestro ser no piensa en otra cosa que en el dolor, uno anhela, expresa o tácitamente, y sobre todo íntimamente, la compasión de los otros. Hasta la soberbia más endurecida se quiebra bajo el peso del dolor. No hay mayor intimidad con uno mismo que cuando el dolor está presente. Hace años hablé con un hombre que vivía en la calle. La mugre y el mal olor andaban con él. La gente evitaba mirarlo y nadie le hablaba. No recuerdo su nombre. Creo que me dijo que no tenía nombre, que no lo necesitaba. Era una de aquellas personas a quienes definimos con el aséptico tecnicismo habitantes de calle. Por cierto, antes les decíamos indigentes, y se argumentó que cambiar tal designación por habitantes de calle era devolverles dignidad. Son personas que no tienen los medios para alimentarse, vestirse, guarecerse. Y bueno, eso es lo que es ser indigente según el diccionario. La verdadera palabra indignante es desechable. Suele decirse con odio, y quien la pronuncia cree no saber que la dignidad mancillada es la suya. Aquel hombre no tenía dientes. Le pregunté qué había pasado y me dijo, se cayeron. Averigüé por los dolores que sin duda tuvo cuando sus dientes se deterioraron y me contó que durante muchas noches padeció pero que nunca acudió a nadie para calmar el dolor. El dolor está siempre. No es posible sacarlo. A veces uno no lo siente y cree que lo olvida, pero uno no puede olvidarse de sí mismo. Yo soy el dolor, me dijo. Y es que, curiosamente, cuando el dolor pasa, lo olvidamos, o creemos que lo olvidamos. Cierto es lo que hacía pensar aquel hombre indigente. Igual que la muerte, lo único seguro que tenemos es el dolor. Podemos afirmar que nunca está más sola una persona que cuando lo único que la acompaña es el dolor. Digo cuando lo único que la acompaña. Valga corregir. Cuando el dolor está, siempre es lo único que está. Nadie siente el dolor de uno y uno no siente el dolor de nadie. Y no es que cuando no tenemos dolor este se fue. No, el dolor nunca se va ni nunca llega, simplemente despierta. No es posible separar vida y dolor, como no lo es separar el sol del día. Tan está en nosotros el dolor, tan propio es al ser y al hecho de existir, que resulta cierto lo que advertía el político, aventurero y escritor francés André Malraux. Todo hombre se parece a su dolor. Bueno, bien se sabe que por el lenguaje, que es arbitrario, la referencia al hombre
en textos y contextos como el del novelista francés, habla del ser humano, hombre y mujer. Ello hoy suele ser causa de discusiones, muchas de ellas estériles, y hasta causa de dolor han sido. Con su apunte, Malraux ayuda a ver que el dolor es único y privativo en cada ser. El dolor de estómago no nos hace pensar en todos los que sufren dolor de estómago, no. Solo pensamos y sentimos que el dolor de estómago, cuando lo tengo, es mi dolor de estómago, el dolor mío y de nadie más. Solo yo en el mundo tengo dolor de estómago cuando tengo dolor de estómago. Porque nada está más solo que el dolor. Bien, si uno mira con detenimiento la historia y el arte, y en él principalmente la literatura y el cine, incluso la pintura, puede llegar a concluir, como aquel indigente, que uno es el dolor somos, físico y moral, dolor del cuerpo y dolor del alma. Y bien mirado, por natural que nos parezca un dolor, por más que la ciencia nos dé claridad sobre las causas de un dolor, como la vida y la muerte, es otro misterio. ¿Misterio unido a la muerte? No, unido a la vida, responderán algunos o quizás muchos. Solo sentimos el dolor si estamos vivos. ¿No creen ustedes que el dolor es un misterio inherente al misterio mismo de la vida y que no sobrepasa los linderos de la muerte? Si bien pensamos en ello, vemos que la muerte es la que al final nos libera del dolor. Nos libera definitivamente porque ella tiene mucho mayor poder sobre él que cualquier remedio, cualquier bálsamo, operación o medicamento. Ahora, preguntemos esto. ¿No nos parecería que la vida es media vida y hasta menos de media si no existiera el dolor? Quiero decir, sin la existencia del dolor, ¿no le faltaría a la vida la mitad o un poco más de la mitad de su sentido? Se le atribuye al novelista estadounidense William Faulkner haber dicho que si tuviera la posibilidad de elegir entre la experiencia del dolor y la nada, elegiría el dolor. Hace poco viví lo que llamamos un duelo. Un duelo. Y hablo hoy del dolor como forma de convidar a pensar en él, porque pensar puede ayudar a verlo con otros ojos, incluso a sentirlo, a sufrirlo con algo más de aceptación, y sobre todo el dolor moral, el de alma, el del alma, el que sobreviene por la pérdida de seres queridos, por el fracaso de un amor, por un error que afecte con dureza a otros, por la pérdida de la riqueza, por un engaño, por cualesquiera de las cosas que suelen encoger el alma y poner la mente en la urgencia de buscar atajos que a veces podrían llevarlo a uno a oscuridades y abismos. Creo que tenemos que comprender el dolor como comprendemos el placer, al mismo que anhelamos y buscamos. Asumir la tristeza o la melancolía como asumimos la alegría, el júbilo. Entender la depresión como entendemos la dicha, la aventuranza. Siempre nos han dicho desde las religiones, la historia, las leyendas y los mitos, que el dolor es mayor maestro que el placer. Por la melancolía sabemos más del mundo y del ser que por la felicidad y la fiesta. El escritor austrobritánico Stefan Zweig decía que toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas, mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no volver la mirada atrás.
Creo que tenía razón. La ciencia existe porque existe la pregunta. Y solemos preguntar porque sentimos dolor y miedo, o para evitarlos a ambos. A veces el dolor lo causa la falta de una palabra, una explicación, la ausencia de la verdad. Conocí a una señora antioqueña a quien llamaré Doña Socorro, madre de 10 hijos. Ella sufrió el dolor nunca resuelto del asesinato de uno de sus hijos, 28 años de edad, en un barrio de Medellín. Su nombre era Eliezer. Eliezer. La familia vivía cerca al centro de la ciudad. Doña Socorro, hasta pocos días antes de morir, repetía esto: lo único que yo quisiera para dejar el dolor y poder irme es que el hombre que mató a mi hijo viniera a verme para yo pedirle: dígame, ¿usted por qué mató a Eliezer? El dolor es a veces la única prueba, aunque indemostrable, de los hechos. Hace años, cubriendo como reportero una masacre de campesinos en la región de Urabá, vi a una mujer llorar sobre el ataúd de su esposo. Otros ataúdes estaban allí, en el suelo de un pequeño templo. La imagen era sobrecogedora y el olor oscuro de la muerte invadía recinto, calles y sentimientos. Ella era la única persona que lloraba abrazando un ataúd. En aquel dolor de aquel rostro estaba todo el dolor de todos los que en esa tarde lloraban a sus muertos. En ese dolor alcancé a ver la dimensión de la soledad, el tamaño del desamparo, la oscura realidad de la violencia y su resultado, la tragedia. No era necesario ver a los pistoleros disparar, ni lo era ver a las víctimas caer, no lo era verlos morir. Bastaba el rostro contraído de aquella mujer para comprender la vulnerabilidad de los hombres, la lejanía del Estado, la ciega ausencia de lo que llamamos justicia. En el rostro de aquella viuda ante el cuerpo de su marido asesinado, su dolor fue revelación de lo que pasó. Tal vez sea en el dolor en lo que uno puede ver de veras el amor cuando éste y la pasión se encuentran. La tragedia de Romeo y Julieta de Shakespeare. Ante el cuerpo de Julieta, que supuestamente está muerta, Romeo, un rostro en el que se ve que la esperanza se vuelve mentira. La mirada sin sentido que nada ve, o acaso solo ve el amor sin la vida. Los brazos caídos ante la realidad de la infelicidad, producto de las causas y sus efectos. Puede uno ver esto en la película Romeo y Julieta, año 1968, del director italiano Franco Sefirelli, dramática y hermosa versión de la historia contada por el renombrado dramaturgo inglés. Concluiría uno que solo el dolor es también la única prueba de que el amor es lo que verdaderamente es. Ama hasta que te duela, es señal verdadera, advertía la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y no les parece a ustedes que solo el dolor da cuenta de lo que es la realidad? ¿No es acaso lo único que nos acerca a la verdad? ¿No creen ustedes que no solo es revelador el dolor, sino redentor? Sin entrar en asuntos de credos y religión, valga mencionar la historia de Jesús de Nazaret, cuyo dolor supremo al ser clavado en la cruz tras haber sido escupido y azotado, con una corona de espinas clavada en la cabeza, redimió a los hombres. Su historia cuenta que por medio de aquel inmenso dolor trajo el perdón y dio la última prueba de que su único mensaje fue el amor. Sea cierto o no, la historia de Jesús de Nazaret es una gran referencia simbólica de la humanidad para darle sentido
al dolor. Experiencia humana tan cotidiana y recurrente como misteriosa. Como misteriosas son la vida que duele y la muerte que del dolor libera. Libera, a pesar del miedo que nos causa y del dolor que nos traspasa a ella. Con todo, la historia del protagonista de los evangelios cristianos nos dice que el dolor trae consigo algo indispensable para lograr perdonar. Solo el dolor puede hacerlo, tanto el dolor físico como el dolor de alma, y este último, si de veras perdona, se da cuenta de que mediante el perdón, aquí en la vida, encuentra uno el único modo de liberarse del dolor. Pero hay sentimientos que forman un trancón ciego que le estorba al perdón. Orgullo malentendido, arrogancia soberbia, el ego que cree que puede echarle atajo a la realidad. Todo esto amasado, incitado y estimulado por una cultura que nos hace creer que lo valioso de la vida es el placer, el gozo, la fiesta, la riqueza material, que es necesaria, claro, pero que deja de lado, y a menudo bajo la indiferencia y el desprecio, sentimientos como el dolor, que es el que de veras le da valor al placer, al gozo, la fiesta, la riqueza. ¿No creen que por el dolor somos justamente lo que decimos ser? ¿Humanos? ¿No les parece que de él puede nacer la solidaridad, la compasión, la fundamental aceptación, el amor verdadero, incondicional, porque el dolor tiene más que el placer, la facultad de la verdad? Sin duda la vida nos ha dicho muchas veces que lo indispensable para entrar en su misterio y en su sentido es el dolor. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un me gusta puede ayudar, y toda suscripción y comentario abren más puertas. Estén todos bien, y que no se nos conviertan en pesadillas los